Hola, bienvenidos sean todos. Espero que estén excelente. Esta cumpliendo con la planificación, nuestra segunda clase en vivo. Espero que esta semana haya sido de provecho, hayan logrado todas las metas propuestas el día lunes, porque ya es viernes y estamos finalizando. Hoy nos corresponde hablar de información acerca de capital de trabajo. Toda la gente me queda. Capital de trabajo y también un poco de, permítame un momento que se quedó colgada la computadora. Vamos a buscarlo por aquí entonces. Vamos a hablar de capital de trabajo, fuentes de capital de trabajo y flujo de efectivo para la toma de decisiones. ¿Ok? También vamos a hablar un poco de nuestra segunda evaluación. Vamos a buscar por aquí una y vamos a comenzar. Vamos a desactivar la cámara para optimizar el tiempo, el internet. Ok. Fíjense que, a ver por aquí, las fuentes, en lo que respecta al capital de trabajo, las fuentes de capital de trabajo nos permiten o permiten a la empresa financiar las operaciones del día a día, por ejemplo, inventarios, cuentas por cobrar, gastos operativos, esto sin que se comprometa la liquidez. Ellas se dividen principalmente según el origen y el plazo. Entonces, vamos a estar hablando un poco de ellas. Por ejemplo, fuentes internas generadas por la propia empresa son recursos que provienen de la gestión operativa directa y que no generan costo financiero explícito ni endeudamiento con otras personas o con terceros. La generación interna de caja es el flujo de efectivo operativo producido por la venta de bienes y servicios. También está la optimización del ciclo de conversión del efectivo, que tiene dos elementos: aceleración de cobros, que es la reducción de los días de crédito de los clientes en la cobranza efectiva, y la gestión eficiente de inventarios. Esto es reducción del stock obsoleto o de lento movimiento. ¿Con qué finalidad? Para liberar el efectivo ajustándose a modelos just in time. La venta de activos improductivos, enajenación de maquinarias, equipos, pueden ser bienes inmuebles que no generan ningún valor operativo. Las fuentes externas o a corto plazo, denominadas operativas y financieras. Estas pueden ser créditos comerciales, créditos comerciales con proveedores, que es financiamiento espontáneo mediante la negociación de plazos de pago. Vamos a decir que 15, 30 días, cuando mucho, 30 días ya exageramos, sin costo financiero directo. Líneas de créditos bancarias o sobregiros, que son cupos de créditos rotativos para cubrir descalces puntuales de caja. Factoring, que es el descuento o descuento de giro. Factoring es cuando se compran la facturación de las cuentas por cobrar. eh, Anticipo de liquidez mediante la cesión o venta de facturas por cobrar a una entidad financiera. Préstamos a corto plazo, entre ellos pagaré bancario, financiamiento estructurado a vencer en menos de un año. Pasivos acumulados, que son los impuestos, retenciones y salarios adeudados cuyos compromisos de pago ocurren en fechas posteriores a su devengo. También tenemos fuentes externas a mediano y a largo plazo, las cuales podrían estar integradas por el aporte de capital, socios o accionistas, inyecciones patrimoniales para financiar incrementos permanentes en el capital de trabajo,
préstamos bancarios a largo plazo utilizados para financiar el capital de trabajo permanente y emisión de deuda, papeles comerciales o bonos, emisión de títulos en el mercado de valores para obtener liquidez operativa masiva. Fíjense que tendríamos, por ejemplo, tendríamos un cuadro en el cual podríamos mencionar la fuente de trabajo, la fuente de capital de trabajo, el plazo, el costo financiero y el impacto y el uso principal. Por ejemplo, un cuadro comparativo o vamos a hablar de aspectos comparativos. Una fuente sería el crédito comercial, su plazo corto, su costo financiero bajo o nulo, si se cumple en el plazo correspondiente, y el impacto sería financiar compras operativas e inventario. Tenemos también el factoring, que el plazo es a corto plazo, el costo financiero es medio, que es una comisión de descuento, y el impacto convierte las ventas a crédito en liquidez inmediata. El sobregiro o la línea de crédito, el plazo sería a corto plazo, el costo alto y el impacto cubre brechas temporales o emergencias de caja, es decir, que no tenga flujo de efectivo. Las utilidades retenidas tienen un plazo permanente, el costo financiero es una oportunidad y el impacto son opciones de autofinanciamiento sostenibles. Los préstamos a largo plazo tienen un plazo largo, tienen un costo financiero, requerimiento de retorno conjuntamente con intereses, y el impacto es que financian la expansión o el capital de trabajo base. Estas serían algunas de las fuentes de capital o de financiación de capital de trabajo de una empresa. El capital de trabajo, según el autor Catacora, en el año 2018, es una fuente ya bastante vieja, pero él es uno de los colegas contadores públicos de alta trayectoria profesional que define como capital de trabajo a la capacidad que tiene una organización para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Este puede ser calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos a corto plazo. Las características del capital de trabajo podríamos mencionar corta vida de los activos involucrados, dinamismo, dependencia del ciclo productivo, divisibilidad, sensibilidad a determinar los factores. El capital de trabajo neto se calcula restando los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Tenemos Cuando el capital de trabajo neto es positivo, podríamos decir que cubrimos nuestras necesidades inmediatas y con la diferencia invertimos en adquisición de bonos, acciones o propiedad, planta y equipo. Cuando el capital de trabajo neto es negativo, se podrían hacer las siguientes recomendaciones: realizar gestión de cobranza, promover las ventas, vender parte de nuestros inventarios, vender parte de nuestros activos fijos y obtener préstamos con los accionistas o los socios. Esas serían recomendaciones. Ahora, ¿cuál sería el capital de trabajo neto adecuado? Utilizaríamos una fórmula en donde intervienen los inventarios promedios, es decir, el inventario inicial más el inventario final entre dos, el periodo de cobro de clientes y el periodo de pago a proveedores. Entonces, a través de estas fórmulas podemos obtener algunas operaciones que nos digan acerca del capital de trabajo, que hay que tener contingencias para cualquier emergencia. Para gestionar el capital de trabajo de forma integral, es fundamental analizar las estrategias de administración, es decir, la clasificación por permanencia y evaluación de riesgos versus la rentabilidad. Entonces, en ese caso,
Tendríamos que, por mencionar algunos de los tipos de capital de trabajo según su permanencia, tendríamos capital de trabajo permanente. Este se refiere al monto mínimo de activos corrientes, por ejemplo, caja, el inventario, cuentas por cobrar, que la empresa requiere para funcionar de manera continua a lo largo del año. Debe financiarse con recursos de largo plazo, es decir, con patrimonio o deuda a largo plazo. Tenemos el capital de trabajo temporal. Este son variaciones adicionales en los activos corrientes provocadas por demandas estacionales o picos de producción, como por ejemplo inventario extra previo a temporadas de venta alta. Se debe financiar óptimamente con recursos de corto plazo, créditos comerciales, pero a corto plazo. Tenemos también estrategias financieras para el capital de trabajo, estrategia conservadora de bajo riesgo y menor rentabilidad. Tenemos que financia tanto el capital de trabajo permanente como la totalidad del temporal con recursos a largo plazo. ¿Cuál es la ventaja? Tiene una liquidez muy alta y menor riesgo de refinanciamiento. ¿Cuál es la desventaja? Tiene un mayor costo financiero y pago de intereses sobre esa deuda. Estrategia agresiva, es decir, de alto riesgo, mayor rentabilidad. Esta financia el capital de trabajo temporal y parte del permanente con pasivos a corto plazo. ¿Cuál sería su ventaja? Menor costo financiero. ¿Cuál es la desventaja? Riesgo elevado de iliquidez. Estrategia moderada, es decir, riesgo de equilibrio. Esta aplica en el Machine Learning, alinea la maduración de las fuentes de financiamiento con la vida útil de los activos. Podríamos dar un ejemplo como los activos temporales con deuda a corto plazo, activos permanentes con fondos a largo plazo. Tendríamos que aplicar también indicadores clave de gestión como lo es el KPI. Ya les vamos a mencionar qué es el KPI o cuáles son esos indicadores de gestión. Este indicador es la clave de rendimiento. Es una medida numérica que evalúa el éxito o el progreso de una empresa hacia una meta específica. Sirve para guiar decisiones y saber si esos planes funcionan. ¿Cuáles serían algunas de las características de un buen indicador KPI? Debe cumplir con la regla SMART. Debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Entonces, hay que tomar en cuenta estos indicadores. Fíjense que esto de los KPI, esta sigla, proviene de la frase en inglés Key Performance Indicator, indicador clave de rendimiento. Es una métrica cuantitativa que muestra cómo tu equipo o empresa progresa hacia tus objetivos. Y un buen indicador KPI ayuda a lograr objetivos estratégicos, informa sobre la planificación de recursos, puede medirse, se hace un seguimiento de lo que puedes controlar e influir, conecta métricas con objetivos estratégicos y brinda a los miembros del equipo una idea clara de cómo los proyectos contribuyen a los objetivos de la empresa. Fíjense que teniendo o mencionando algunos. Por ejemplo, sabemos que un KPI es un valor que mide si una empresa o proyecto alcanza las metas importantes. Entonces, como ejemplo, podríamos mencionar, ya les voy a dar algunos ejemplos de KPI. Tienen KPI cuantitativos que miden valores numéricos concretos, KPI cualitativos que evalúan aspectos no numéricos como la satisfacción del equipo, indicadores predictivos, anticipan resultados futuros, indicadores retrospectivos que miden resultados ya alcanzados, KPIs de eficacia que evalúan si se logró el objetivo, KPIs de eficiencia que miden la relación entre los recursos utilizados y los recursos obtenidos. Entonces,
Digamos que tenemos distintos KPI para los distintos departamentos. Por ejemplo, KPI de ventas tenemos tasa de conversión, ticket promedio. KPI de marketing tenemos costo por adquisición, tráfico web. KPI de atención al cliente tenemos tiempo de respuesta, tasa de retención. El KPI es un indicador y les estoy dando ejemplos, por ejemplo, en el área de atención al cliente. Indicadores KPI en el área financiera, margen de ganancia, retorno de la inversión, punto de equilibrio. Esos son algunos de los KPI que podemos utilizar. ¿Ok? Ahora, déjenme buscar por aquí déjenme presentarles y compartir con ustedes una información que tengo en una pequeña presentación. Vamos a descargarla. Vamos a darle chance que vaya descargando, que el internet está un poco pesado. Fíjense que ¿cómo afecta la inflación, la valoración de inventario y la gestión del capital de trabajo? Fíjense que la inflación es uno de los factores más críticos en la gestión financiera, ya que erosiona el poder adquisitivo del dinero y distorsiona la contabilidad tradicional. Afecta directamente la valorización del inventario y genera presiones severas sobre la liquidez y el capital de trabajo. Fíjense que el impacto en la valoración de los inventarios, por ejemplo, en periodos inflacionarios, el costo de reposición de los inventarios aumenta constantemente. El impacto contable y financiero depende del método de valoración utilizado bajo normas internacionales. Por ejemplo, si utilizamos el método FIFO, el método PEC, primero que entra, primero que sale, también podemos utilizar el método promedio. El impacto en la gestión del capital de trabajo es importante, o sea, es algo que se palpa, que ustedes lo pueden visualizar a través de cifras financieras y métricas. La inflación altera cada uno de los componentes del capital de trabajo neto. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, debemos aplicar estrategias de mitigación financiera, por ejemplo, indexación o ajustes de precio, gestión activa del ciclo de caja, presupuestos en términos reales. Tenemos que, ¿cómo se dice? Un efecto amortiguador con las cuentas por pagar proveedores. Las cuentas por pagar deben actuar como cobertura natural contra la inflación. Actualmente no podemos tener una cantidad de tiempo en lo que respecta a pagar las deudas y a cobrar nuestras facturas. Vamos a buscar por aquí la presentación. Entonces, toda esta información, muchachos, es clave para que ustedes puedan desarrollar o profundizar en este tema de capital de trabajo. El capital de trabajo es un elemento clave para el éxito empresarial. Es fundamental para la supervivencia y el crecimiento de cualquier empresa y es la cantidad de recursos financieros que una empresa necesita para operar y trabajar en las operaciones diarias. Ya hemos hablado un poco de este tema. El capital de trabajo se define como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de una empresa.
Los activos corrientes son los que pueden convertirse en efectivo en un plazo menor a un año, mientras que los pasivos corrientes son las obligaciones que deben pagarse en ese mismo periodo y también en menos de un año, porque hay que tenerlo presente. Para los que no conocen, el activo corriente se puede convertir en efectivo en menos de un año y pasivo corriente también las deudas y obligaciones. Tipos de capital de trabajo. Tenemos dos principales, el neto y el bruto. El capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes y el bruto es la suma total de todos los activos corrientes que tenga una empresa. Recordemos que tenemos, los activos están integrados por activos corrientes y activos no corrientes, ¿ok? Y que al final le va a decir total activos. A eso se refiere capital de trabajo bruto, la suma total de todos los activos corrientes de la empresa. ¿Cómo se calcula ese capital de trabajo? Restando los pasivos corrientes de los activos corrientes. Aquí tienen capital de trabajo, activos, cómo calcularlo, activos menos pasivos corrientes y obtienen su capital de trabajo neto. Fuentes de capital de trabajo en una empresa pueden ser internas y externas. Lo hablamos anteriormente. Tenemos flujo de caja de operaciones, el dinero generado por las operaciones diarias de una empresa, financiamiento a corto plazo, préstamos bancarios, líneas de crédito y otras formas de financiación a corto plazo, las cuentas por cobrar, el dinero que se debe a la empresa por ventas a crédito, los inventarios, el valor de los bienes que se mantienen en stock. Aquí un factor fundamental son esas cuentas por cobrar. Hay que disminuirlas, hay que cobrarlas de inmediato, máximo 7 a 15 días. Financiamientos a corto plazo. Es una fuente de capital de trabajo que se utiliza para cubrir las necesidades de efectivo a corto plazo. Entre ellos están los préstamos bancarios, las líneas de crédito, los factoring. Ese elemento o ese modelo de financiamiento que es el factoring está en auge actualmente. ¿Qué pasa? Existen empresas que tienen un alto volumen de cuentas por cobrar, las pasan a cuentas incobrables, pero entonces negocian con otras empresas esas cuentas por cobrar. Tenemos que tener una gestión de cobranza eficaz y eficiente y recuperar ese dinero en menos de 15 días. Es decir, actualmente estamos en un país hiperinflacionario, por lo tanto, no podemos otorgar tantos días de crédito, porque entonces se nos viene a pique la empresa y el flujo de efectivo, nuestra liquidez. Entonces necesitamos tener la liquidez suficiente para poder hacer una planificación estratégica, una planificación a nivel tributario para poder cumplir y honrar los pagos y deudas y obligaciones que tenga la empresa. Los préstamos bancarios son una forma común de financiamiento a corto plazo. Tenemos la solicitud del préstamo que se presenta al banco para obtener un préstamo. Tenemos la evaluación del préstamo en donde el banco hace el proceso con toda la documentación que solicita y aprueba o no el préstamo. Se desembolsa y la empresa reembolsa luego en cuotas mensuales o trimestrales, dependiendo del acuerdo que haya llegado, ese préstamo. Las cuentas por cobrar, la gestión de cuentas por cobrar es importante, les acabo de decir, gestionar las cuentas por cobrar de manera eficiente. El análisis de las cuentas por cobrar hay que estarlo haciendo seguidamente, vamos a decir cada semanalmente para ver en qué estatus y en qué situación tenemos nuestras cuentas por cobrar y nuestra facturación, porque con eso es que tenemos liquidez, con eso es que la empresa tiene liquidez. Los inventarios que representan los bienes de una empresa en stock para la venta. La gestión de inventario es importante gestionar de manera eficiente los inventarios para evitar el exceso o la escasez, sino tener, digamos, el inventario necesario y no llenar todos esos almacenes sin poder salir de él. La logística, el sistema de gestión de inventario debe estar integrado con la cadena de suministro para garantizar una entrega oportuna. El control de costos del inventario es un activo que debe administrarse cuidadosamente para evitar pérdidas por obsolescencia o por deterioro. Por ejemplo, si hablamos de un negocio que se dedica a vender verduras, una frutería, no puede comprar, no puede tener inventario en stock porque la pierde por deterioro. Por ejemplo, si yo veo y entiendo mi negocio
y conozco mi negocio y sé que en una frutería yo vendo semanalmente un guacal de tomate, no me puedo llenar de 3 guacales porque los otros dos se me van a dañar y eso no es rentable para la empresa. Estrategias de gestión del capital de trabajo es esencial para el éxito empresarial. Mejora el flujo de caja, optimizar la gestión de las cuentas por cobrar, reducir el tiempo de procesamiento de pedidos y gestionar los inventarios de manera eficiente. Esas son, eso que sale, que está allí, que se visualiza en esa lámina, son estrategias de gestión. La reducción de costos, negociar mejores precios con los proveedores, reducir los costos de producción y minimizar las pérdidas por obsolescencia o deterioro del inventario. Control de riesgo, implementar medidas para minimizar los riesgos asociados con la insolvencia de clientes, la fluctuación de precios y la obsolescencia de los inventarios. Ya para ir finalizando nuestro encuentro, quiero dejarles un pensamiento muy poderoso y una frase muy poderosa, y es que el conocimiento es poder. ¿De qué forma nosotros los profesionales de la contaduría pública nos podemos defender ante cualquier situación? Con el conocimiento, empoderándonos de todos los cambios que suceden a diario en nuestra... Ustedes saben que nuestra profesión es cambiante porque el Ejecutivo Nacional generalmente a diario está acostumbrado a cambiar las providencias, las normativas, las leyes, y a hacernos cambios de señas muy rápido. Entonces, de inmediato, nosotros como profesionales que asesoramos y prestamos un servicio de calidad a nuestros clientes, tenemos que empoderarnos de ese conocimiento para que seamos los primeros en dar la información correcta y asertiva a nuestros clientes, que no tengan ningún tipo de sesgo, que no estén equivocadas, porque de esa forma crece una organización. El contador público se convierte en un ancla en esa empresa. Fíjense yo, soy contador público, aquí dice contadora pública. ¿Por qué? Tenemos que enaltecer nuestra profesión, amarla, ser apasionados, pero también tenemos que formarnos día a día a nivel académico, tener ese conocimiento que nos empodera para poder dar asesorías a nuestros clientes y contribuyentes de la mejor calidad, diferenciarnos de otros profesionales para que nosotros seamos seleccionados y obtener de esa forma ingresos dignos para vivir y seguir adelante. La Universidad Bicentenaria de Aragua les ofrece las herramientas necesarias para que ustedes se posicionen a nivel nacional e internacional con todo este conocimiento. El otro trabajo lo hace usted. ¿Cómo? Pasando al siguiente nivel. Le recuerdo y aprovecho para decirle, para recordarle que no es necesario que usted tenga el título en la mano de pregrado para usted avanzar al siguiente nivel y hacer algún posgrado en nuestra universidad. Ustedes soliciten la información y de una vez tomen la decisión de avanzar, de seguir al otro nivel, de subir al otro nivel, sin pensarlo 2 veces, porque allí está el poder. El conocimiento es poder, muchachos, así que empodérense de él. Sean los mejores. Aprovechen todas las oportunidades, aprovechen a todos los facilitadores para que con su experiencia puedan transmitirle conocimiento y aprovechen a la Universidad Bicentenaria de Aragua que les da las opciones virtuales y presenciales para que ustedes se formen. Todo lo tenemos y nosotros estamos aquí para trabajar por ustedes y para ustedes con todo el cariño, el respeto que merecen todos ustedes por ser los profesionales que van a egresar y que van a sacar adelante a nuestro país. Les deseo el mayor de los éxitos y estoy atenta a cualquier duda e inquietud. Espero tengan un excelente día y me despido con todo el cariño y el respeto del mundo. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.